Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Llegamos una tarde de calor pegajoso, con el bebé en brazos y 3 bolsas negras con lo indispensable. La casa tenía un portón verde con pintura descarapelada, bisagras flojas y una chapa que pedía aceite. Adentro, el pasillo olía a humedad vieja. En la sala quedaban marcas de cuadros antiguos sobre la pared y el techo mostraba manchas cafés, como mapas, y el piso de mosaico sonaba hueco en algunas partes. En el patio, la tierra estaba dura, con 2 macetas secas y una pila de cemento manchada de sarro. El cuarto que elegimos para la cuna daba a la calle por una ventana alta con mosquitero torcido. Me dediqué a revisar los apagadores, el medidor de luz, el tinaco y la llave del gas, mientras mi mujer acomodaba pañales, ropa y una cobija para el bebé. El barrio respiraba distinto al caer la tarde. Pasaban motonetas con encargo de tortillas, un triciclo de Nieves, y los perros se echaban junto a los topes. Los faroles de la esquina fallaban, prendían de golpe y luego parpadeaban hasta apagarse. Enfrente vivía una señora sola, la vi desde su ventana, con una bata de flores y un rebozo recogido en el codo. Observaba sin apuro, como quien mide a alguien. Cuando entré con la cuna al hombro, me miró directo. Al rato mi mujer me dijo que la vecina había comentado que el bebé lloraba demasiado, y que una criatura tan bonita a veces se enferma rápido. Guardé esas palabras sin discutirlo, porque el día nos traía cansancio y todavía faltaba tender el colchón. Esa primera noche el barrio sonó con radios lejanos, risas de patio y un camión de la basura que pasó a deshoras. El bebé despertó varias veces con un sollozo quebrado. Mi mujer se sentó en la cama y le acercó el biberón. Yo me quedé recargado en la pared, contando los segundos del foco del pasillo que titilaba. Afuera se oyeron pasos medidos sobre la banqueta. Me asomé por la cortina y alcancé a ver la silueta de la vecina, recargada en el marco de su ventana, con la cara a medias por el resplandor de la calle. No hizo gestos. Cerré las cortinas y volví al colchón. A la mañana siguiente, el portón amaneció abierto. Yo juraría que lo dejé cerrado. Revisé la traba, tenía juego, busqué un clavo y ajusté lo que pude. En la esquina del lavadero encontré unas plumas grises pegadas al piso. Pensé en un pájaro que entró a esconderse, nada más. Barrí el patio, limpié la pileta y saqué la basura vieja que nos habían dejado en un costal. A media mañana fui a la tienda. El tendero me dijo que la casa llevaba meses desocupada. Me habló de la señora de enfrente, dijo que vive sola desde joven, que atiende su jardín de noche, que tiene gallinas de plumaje muy oscuro, y que casi nadie cruza palabra con ella. Se persignó al mencionarla y cambió de tema. Regresé con pan, leche y 2 veladoras para el cuarto del niño. Mi mujer se veía ojerosa y con la espalda resentida. Me contó que mientras yo estaba fuera, notó una sombra pasando frente a la puerta del cuarto y pensó que había sido yo. Le creí por inercia del cansancio. Colocamos la cuna lejos de la ventana, reforcé el mosquitero con tachuelas y limpié el polvo de la persiana. Puse una silla junto a la cuna para que ella pudiera mecer con el pie. El cuarto quedó apretado, pero funcional. Cuna, cambiador improvisado con una mesa vieja y una cubeta con agua para limpiar al niño. Las tardes se fueron llenando de pequeñas tareas: hervir biberones, lavar ropa del bebé, tender toallas en un mecate que crujía al tensarse. Cada vez que salía al patio, la vecina ya estaba en la ventana. A veces llevaba una taza humeante y movía la cabeza con una calma rara. Un par de vecinos me advirtieron que procurara no aceptar nada de su mano. No quise entrar en chismes, pero escuché. Se decía que a un señor se le echó a perder el negocio después de discutir con ella, y que a una muchacha se le fueron secando las plantas del patio hasta que vendió la casa. Todo era cuento de esquina,
pero el barrio habla con la certeza de las cosas repetidas. La segunda madrugada, el bebé se agitó con un llanto áspero, como si hubiera despertado del susto. El cuarto tenía un frío que no correspondía con la temperatura del pasillo. Me acerqué a la ventana y noté un olor a humo que no venía de cigarro ni de anafre. Era un humo amargo, como de hierba quemada con resina. Abrí un poco la persiana, la calle estaba vacía. Al fondo, el farol prendía y apagaba con un zumbido. Cerré y recorrí el cuarto. La cuna tenía un rayón nuevo en el barandal. Pasé la mano y la astilla me raspó la yema. Revisé la puerta, pero estaba intacta y el portón otra vez entreabierto. Lo aseguré con un alambre que amarré al pasador y di un jalón hasta oír el golpe contra el marco. Me quedé en el pasillo hasta que amaneció, atento a cualquier ruido, pero solo se escuchó el gotear del tinaco y un taxi perdido. El tercer día intentamos retomar la normalidad. Preparé café y huevos con jitomate. El bebé dormía a ratos, con la cabeza ladeada y el puño cerrado junto a la boca, mientras barría la banqueta. La vecina me habló desde su ventana con voz baja. Dijo que mi hijo lloraría menos si se acostumbraba al aire de la noche. Lo dijo como un consejo. Asentí por cortesía y seguí con la escoba. Noté su patio, gallinas de pluma brillante, una olla de barro con un humo delgado, trapos colgados en un tendedero corto, y en la orilla de su ventana descansaban frascos pequeños con líquido oscuro. Sus ojos parecían más claros a la sombra. Ese día el portón aguantó. En la tarde, mi mujer se quedó dormida con el niño encima. Yo me senté junto a la puerta del cuarto con la silla recargada en la pared. Después, fui por agua y vi un pájaro muerto junto a la pila, con el cuello torcido y las patas rígidas. Lo recogí con una bolsa y lo tiré en el bote de la calle. Antes de cerrar, sentí de nuevo el humo amargo, ahora más directo, concentrado junto a la ventana del cuarto del bebé. Acerqué la nariz al mosquitero y respiré. Venía de la banqueta, pegado a nuestra barda. Sujeté el alambre del portón con más fuerza y caminé el perímetro. La calle estaba vacía. Cuando regresé al cuarto, mi mujer ya estaba despierta. Me dijo que había soñado que alguien movía la cuna y la vi pálida. Le ofrecí agua y le pedí que se recostara con el niño en el pecho. Esa noche dejé una cubeta con agua junto al portón por costumbre de pueblo, como quien marca cuidado. Apagué las luces y me quedé sentado en el pasillo, con la espalda en el muro y los oídos abiertos al barrio. El aire traía el aroma repetido de hierba quemada. Me prometí que al amanecer revisaría la banqueta con calma, centímetro por centímetro. Quería entender de dónde salía ese humo. Quería medir hasta dónde llegaban las manos de esa vecina que miraba sin parpadear desde su ventana. El cuarto amaneció con un frío que no correspondía a la hora ni a la temporada. El bebé dormía inquieto, con el puño cerrado y la frente húmeda, mientras yo revisaba el portón. A pesar del alambre que coloqué, estaba apenas ajustado, como si lo hubieran movido durante la noche. Cuando abrí la puerta para barrer la banqueta, vi un círculo de sal gruesa justo en el escalón de la entrada. En medio había plumas negras pegadas entre sí con algo pegajoso. Las recogí con una bolsa y las tiré lejos, pero el olor que dejaron era extraño, agrio, parecido al de un huevo podrido. Ese fue el primer indicio claro de que alguien estaba rondando la casa mientras dormíamos. Al día siguiente, mientras tendía ropa en el patio, vi a la vecina cruzar frente a nuestra reja. Llevaba una cubeta de plástico y en su otra mano traía una bolsa de papel. Se agachó fingiendo acomodar una maceta junto a su banqueta, pero sus ojos estaban fijos en nuestra puerta. En la tarde, al salir por agua, encontré un montón de tierra con un alfiler clavado en medio, justo donde ella se había agachado. No le dije nada a mi mujer para no preocuparla, pero el miedo empezó a incomodarme en silencio. Esa noche escuchamos pasos en el pasillo. Eran lentos, como si alguien caminara descalzo. Me levanté con cuidado,
Tomé una lámpara y revisé cuarto por cuarto, pero no había nada fuera de lugar. Cuando regresé, el bebé lloraba con un llanto desgarrador, como si hubiera visto algo. Lo tomamos en brazos y sentimos su corazón acelerado. A partir de ahí, cada madrugada se volvió un tormento. Ventanas abiertas sin explicación, corrientes de aire helado y la sensación de que alguien nos vigilaba desde las esquinas oscuras de la casa. Un amanecer noté marcas nuevas en la cuna, eran rayones delgados, paralelos, que parecían hechos con uñas. Los repasé con el dedo y sentí la madera levantada. Revisé la ventana. El mosquitero tenía una esquina desprendida. Así que lo reforcé con clavos, pero al siguiente día volvió a estar flojo. Mi mujer comenzó a desvelarse más de lo normal, sentada junto a la cuna con la lámpara encendida. Una madrugada me contó que vio una sombra encorvada junto al bebé. Dijo que era una figura delgada, de cabello revuelto, que se agachó sobre la cuna y desapareció en cuanto ella prendió la luz. Esa fue la primera vez que vi verdadero pánico en su rostro. Los rumores del vecindario comenzaron a tener más peso. Un señor mayor me contó que la mujer de enfrente no recibe visitas desde hace años. Dijo que en su patio había visto entrar gallinas negras, pero nunca las vio salir. Otros vecinos solo hacían gestos de incomodidad al mencionar su nombre, como si evitaran hablar de ella directamente. La tensión aumentó, y el bebé lloraba cada vez que el ambiente se ponía frío, como si detectara algo que nosotros no podíamos ver. El desgaste físico empezó a notarse. Mi mujer dejó de comer bien, apenas probaba el caldo que yo le servía y pasaba las tardes recargada en la mesa. Yo despertaba empapado de sudor, con pesadillas que no recordaba claramente, solo imágenes sueltas de sombras detrás de las cortinas y una risa lejana. La casa estaba cada vez más pesada, incluso los ruidos del barrio parecían apagados, los perros no ladraban cerca y las motos pasaban con rapidez, como si quisieran salir de esa cuadra. Una madrugada nos sobresaltó un golpe seco en la azotea. Subí con la lámpara y encontré ramas frescas esparcidas, como si las hubieran arrojado desde afuera. Al bajar, vi que en el patio había huellas pequeñas de pies descalzos, marcadas en el polvo, dirigidas hacia la puerta trasera. Cerré con seguro y empujé un mueble pesado contra la entrada. Esa noche colocamos agua bendita en la entrada y crucifijos en cada cuarto. Por la mañana, todo estaba tirado, las cruces en el piso, el agua derramada. El ambiente de la casa se volvió sofocante, nos costaba trabajo respirar por la noche, el aire parecía cargado de un olor dulzón, parecido a cera derretida. Mi mujer empezó a tener ojeras profundas, y yo sentía una presión constante en la nuca, como si alguien me siguiera cada vez que cruzaba el pasillo. Decidimos cerrar todas las ventanas, pero aún así amanecían abiertas. Empezamos a dormir con una lámpara encendida. Una tarde, mientras doblaba ropa, escuché un sonido suave en el patio. Me asomé con sigilo y vi una sombra moverse detrás del lavadero. Salí armado con un palo, pero no había nadie. Lo único que encontré fue otra vez ese olor a hierba quemada, flotando pesado cerca de la pila. En la tierra había restos de cera negra mezclada con sal. Limpié todo y me quedé de guardia hasta la madrugada. Las discusiones empezaron a ser frecuentes, pues el cansancio nos tenía irritables. Ella me reclamaba no hacer suficiente por proteger al niño, y yo me frustraba porque no sabía cómo enfrentar algo que no entendía. La tensión en la casa era constante, cualquier crujido nos hacía brincar, y cada sombra parecía una amenaza. Decidí comprar más veladoras y rezar en voz baja por las noches, pero en lugar de tranquilidad, parecía que aquello enfurecía más a quien nos acechaba. Una noche, el bebé despertó con un llanto tan agudo que me heló la sangre. Corrí al cuarto y lo encontré sentado en la cuna, con los ojos muy abiertos. La ventana estaba abierta de par en par y el mosquitero caído al piso. Lo abracé y sentí que estaba helado.
Cerré todo y me quedé sentado en el suelo, con él en brazos, mientras mi mujer lloraba en silencio. Para entonces, ya no dudábamos de que la vecina estaba detrás de todo, no había pruebas concretas, pero sus miradas fijas desde la ventana, su patio lleno de sombras y los objetos extraños en nuestra entrada lo confirmaban. Nos sentíamos atrapados en nuestra propia casa, cada noche era una batalla para llegar al amanecer, y cada día, un recordatorio de que algo nos vigilaba. El sueño se volvió un lujo, y la calma un recuerdo. La sensación de ser casados crecía, como si el verdadero objetivo no fuera asustarnos, sino quebrarnos poco a poco. El sonido de los golpes en la puerta me despertó de golpe, era pasada la medianoche y el barrio estaba en silencio absoluto. Me levanté con el corazón acelerado y me acerqué al portón sin encender la luz. A través de una rendija, vi una bolsa de tela en el escalón. Abrí con cuidado, recogí el bulto y lo llevé al patio para revisarlo. El interior tenía tierra húmeda mezclada con pelos enredados, pedazos de cera negra con alfileres clavados y un trozo de tela sucia que parecía quemada en las orillas. El olor era penetrante, como a carne rancia. Dejé la bolsa junto al lavadero, agarré el machete y crucé la calle decidido a enfrentarla. Golpeé su puerta de lámina varias veces, hasta que escuché el sonido de un seguro corriéndose. La mujer salió sin prisa, con una sonrisa que me incomodó más que el contenido de la bolsa. Tenía el cabello recogido en un chongo mal hecho, los ojos vidriosos como si miraran a través de mí, y las manos huesudas que sostenían el marco de la puerta con una calma inquietante. Sus uñas eran largas, amarillentas, y parecían más garras que uñas. Me preguntó qué hacía tocando a esas horas, y yo le enseñé la bolsa, exigiendo una explicación. Ella rió bajo, con un tono que me heló la espalda, y me dijo que no me metiera en lo que no entendía. Cerró la puerta sin darme oportunidad de responder. Regresé a casa con una rabia mezclada con miedo que me revolvía el estómago. Apenas entré, escuché el llanto del bebé, corrí al cuarto y vi que tenía marcas moradas en los brazos, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Mi mujer estaba en shock, sin saber cómo reaccionar. Revisé cada rincón, cerré todas las ventanas y coloqué una silla contra la puerta. Esa noche dormimos los tres en el mismo cuarto, aunque dormir fue imposible. El aire estaba helado y denso, como si la habitación estuviera bajo presión. Los focos parpadeaban y del techo comenzaron a escucharse arañazos intermitentes, como uñas raspando el cemento. A la madrugada, un ruido junto a la ventana nos hizo saltar. Me acerqué despacio y vi una figura encorvada asomándose desde afuera. No era un reflejo, había alguien pegado al mosquitero, respirando lento. Cuando prendí la lámpara, la sombra desapareció con una rapidez imposible. Tomé el machete y salí al patio, pero no había nadie. En el piso encontré tierra húmeda, igual a la de la bolsa. Regresé al cuarto y cerré todo otra vez. A partir de ese día, comenzamos a llenar la casa de protecciones improvisadas, colgamos crucifijos de palma en las ventanas, pusimos veladoras blancas en el pasillo y rociamos agua bendita en las puertas. Por las noches rezábamos juntos, pero parecía que nada tenía efecto. Las velas se apagaban solas, las cruces amanecían en el suelo y el agua bendita desaparecía de los recipientes. Cada intento solo hacía que los ruidos aumentaran, golpes en la azotea, pasos en el corredor, un chillido agudo que venía del patio a medianoche. Un señor del taller mecánico de la esquina me recomendó mudarme antes de que fuera tarde. Otro me dijo que nadie había durado mucho tiempo ahí, que la mujer de enfrente trabajaba con cosas pesadas y que quien se enfrentaba a ella terminaba enfermo. Sus palabras solo confirmaron lo que ya sabíamos. Estábamos atrapados en un juego que no entendíamos. El cansancio se convirtió en desesperación. Mi mujer tenía la mirada perdida y apenas comía. Yo me sentía al borde del colapso.
pero no quería dejar la casa ni mostrar miedo. Comencé a pasar las noches en el patio, armado con el machete y envuelto en una cobija. Una madrugada, mientras revisaba la reja trasera, vi movimiento en la barda que separaba nuestra casa del terreno baldío. Me escondí tras una columna y esperé. La figura de la anciana apareció trepada en la pared, agazapada como un animal, con las manos apoyadas en el cemento. La luz de la calle reflejaba en sus ojos, haciéndolos brillar como si fueran de vidrio, y no pestañeaba. Me quedé paralizado mientras ella me observaba en silencio, como si estudiara cada uno de mis movimientos. El tiempo se volvió pesado. Cuando di un paso hacia ella, bajó de la barda con una agilidad que no correspondía a su edad y desapareció entre las sombras del terreno. Regresé al cuarto con el corazón golpeando el pecho. Mi mujer estaba despierta, abrazando al bebé. Le conté lo que había visto, pero no hizo más que llorar. Decidimos mover la cuna a nuestro cuarto y dejar todas las luces encendidas. Las veladoras formaban un camino desde la puerta principal hasta la cama. Dormimos con la lámpara del buró prendida y la Biblia abierta sobre el colchón. Aún así, la sensación de ser vigilados no desapareció. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared nos mantenía tensos. Los días siguientes fueron una repetición del mismo infierno, objetos fuera de lugar, olor a humo espeso entrando por las rendijas y la risa lejana de la mujer. Cuando pasaba frente a nuestra casa, su sonrisa se volvió una amenaza silenciosa. Ya no intentaba esconderse, parecía disfrutar del miedo que nos consumía. Los vecinos dejaron de saludarnos y algunos ni siquiera miraban hacia nuestra casa. Comprendí que estábamos solos en esto. Cada noche salía al patio con el machete, pues sabía que ella estaba cerca, que nos observaba desde algún rincón. El brillo de sus ojos quedó grabado en mi memoria. No era solo una anciana, había algo en su manera de moverse, en su silencio, que me hacía sentir que estábamos frente a algo mucho más oscuro. El miedo ya no era solo miedo, era una presencia que pesaba en el aire, que nos robaba el sueño y que parecía crecer con cada día que pasábamos en esa casa. La tormenta comenzó poco después de la medianoche. La lluvia golpeaba el techo de lámina con una fuerza que hacía temblar las paredes, y los relámpagos iluminaban por segundos el interior de la casa. Yo estaba sentado en una silla junto al portón, con el machete en una mano y una lámpara en la otra. Mi mujer intentaba dormir al bebé en brazos, pero el niño se retorcía inquieto. El primer golpe sobre el techo nos hizo saltar. Fue tan fuerte que pensé que una rama había caído con el viento, pero el sonido se repitió, más cerca, como si alguien caminara con pasos pesados encima. Me levanté despacio. Le pedí a mi mujer que cerrara con seguro la puerta del cuarto, y subí las escaleras que llevaban a la azotea. El viento era tan fuerte que casi me arrancó la lámpara de las manos al abrir la puerta de lámina. La lluvia caía en ráfagas que me cegaban, pero entre los relámpagos alcancé a ver algo moviéndose en cuatro patas sobre el techo. La escena me dejó helado. La anciana estaba ahí, empapada, arrastrándose como un animal, con las manos y los pies clavados en la lámina. Sus dedos terminaban en uñas negras y curvas, y su cabello estaba pegado al rostro, que se veía más huesudo que nunca. Murmuraba palabras que no entendía, en un tono grave que se mezclaba con el sonido del viento. Se movía con agilidad imposible para su edad, avanzando hacia mí como si no le importara el agua que corría bajo sus rodillas. Sentí que el miedo me paralizaba, pero el llanto del bebé desde abajo me dio valor. Saqué la botella de agua bendita que guardaba en el bolsillo y la rocié hacia ella. En cuanto las gotas tocaron su piel, la mujer soltó un grito agudo que superó el estruendo de la tormenta. Retrocedió de inmediato, arqueando la espalda de manera antinatural, y en un solo salto bajó por la barda al patio del vecino, perdiéndose entre los arbustos. Corrí a cerrar la puerta de la azotea. Bajé las escaleras y vi a mi mujer llorando con el niño en brazos, aterrada por el ruido.
le dije que teníamos que irnos esa misma noche. Tomamos las mochilas con lo esencial, ropa, documentos y algo de dinero, el resto lo dejamos atrás. Llené una bolsa con pañales y cobijas, mientras ella vestía al bebé. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero sentía que quedarse un minuto más en esa casa sería peor que enfrentarnos a la tormenta. Con la lámpara en una mano y el machete en la otra, abrí el portón. El agua corría por la calle como un arroyo, pero no había tiempo para pensar, caminamos rápido, sin mirar atrás. El barrio parecía desierto, ninguna ventana estaba abierta, ningún vecino asomado. Llegamos a la avenida principal empapados y tomamos el primer taxi que pasó. No dije nada sobre la dirección exacta, solo pedí que nos llevara a cualquier hotel del centro. En el camino, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, mi mujer no soltaba al niño ni dejaba de mirar por la ventana. Yo revisaba constantemente el retrovisor, temiendo ver unos ojos brillantes siguiéndonos entre la oscuridad. Nos quedamos en un cuarto barato esa noche. Apenas cerré la puerta, puse una silla contra el picaporte y dejé la lámpara encendida, pero no dormimos, pues el bebé lloraba de rato en rato, y ella se mecía en la orilla de la cama tratando de calmarlo. Cada ruido en el pasillo del hotel me ponía tenso. Solo al amanecer, con la ciudad comenzando a despertar, sentí un poco de alivio. En los días siguientes buscamos un nuevo lugar donde vivir, lejos de ese barrio. Nunca volvimos a esa casa. El vecino del taller fue quien me llamó días después, para darme la noticia. Encontraron a la anciana muerta en su sala, rodeada de veladoras consumidas y figuras de cera derretidas sobre el piso. Dijeron que llevaba días sin vida, pero nadie se había atrevido a entrar antes. Su muerte no me dio tranquilidad, al contrario, sentí que con su partida había dejado algo abierto detrás de nosotros. Nos mudamos a un departamento pequeño en otra colonia, pinté las paredes, reforcé ventanas y puse rejas nuevas. Aún así, la tranquilidad nunca volvió por completo. El bebé seguía llorando a medianoche, con los ojos abiertos como si viera algo detrás de nosotros. Mi mujer comenzó a tener pesadillas. Despertaba sobresaltada diciendo que veía una sombra parada junto a la cuna. Yo no dormía mucho, pasaba las madrugadas sentado en la sala, con la lámpara encendida y el machete cerca. Los meses pasaron, pero la sensación de ser observados no desapareció. A veces, al regresar del trabajo, encontraba la ventana del cuarto ligeramente abierta, revisaba cerraduras y no había señales de forzadura. Otras veces sentía ese olor a hierba quemada en el pasillo del edificio, aunque nadie más parecía notarlo. Había noches en que despertaba con la certeza de que alguien nos vigilaba desde afuera. Me asomaba por las cortinas y no veía nada, pero esa sensación en la nuca seguía ahí. Con el tiempo, dejamos de hablar del tema. Era más fácil fingir que lo que vivimos había terminado. Pero no se borra, pues cada vez que escucho un trueno fuerte, vuelvo a ver esa escena, la mujer trepada en el techo, moviéndose como un animal, con los ojos brillando bajo la lluvia. Mi mujer ya no quiere salir de noche, y yo reviso 2 veces todas las cerraduras antes de dormir. A pesar de haber dejado atrás ese barrio y esa casa, sigo sintiendo que esa mirada sigue sobre nosotros, como si incluso muerta, ella hubiera dejado algo que camina a nuestro lado. Esta historia no es un cuento para asustar, es una advertencia, pues hay personas que no necesitan entrar a tu casa para hacerte daño. Basta con que sepan tu nombre, el llanto de tu hijo y el miedo que respiras cada noche. Eso aprendimos, y aunque lo contamos, lo hacemos con la esperanza de que alguien más escuche antes de que sea tarde. Porque yo sé que aunque la anciana ya no respira, su sombra sigue buscándonos entre las ventanas. Recuerdo aquel verano como si hubiera sucedido ayer.
Aunque han pasado muchos años desde entonces, yo tenía tan solo 9 años y mis padres decidieron enviarme a pasar las vacaciones de verano con mi abuelo. Nunca antes lo había conocido, ya que había tenido algunos problemas con mi padre, lo que había mantenido a mi abuelo alejado de nuestra vida. Sin embargo, en ese momento, parecía que quería reconectar conmigo y mi padre aceptó la idea de que fuera a visitarlo. Aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. El viaje en coche hacia el rancho de mi abuelo fue largo y solitario. Noté que su casa estaba muy alejada de cualquier civilización, rodeada por una vasta extensión de tierra y vegetación. No había vecinos a kilómetros de distancia y la sensación de aislamiento comenzó a inquietarme. Cuando finalmente llegamos al rancho de mi abuelo, quedé impresionado por la magnitud del lugar. La casa era una antigua construcción de madera, con un porche delantero desgastado por el tiempo y el abandono. Mi abuelo me recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos delataban algo de cansancio. Este se mostró genuinamente feliz de ver a mi padre aunque solo cruzaron un par de palabras. Cuando mi padre fue por mis maletas le pregunté por qué vivía tan lejos. Me explicó que le gustaba la tranquilidad del lugar y que estaba feliz de tenerme ahí. Mi padre se despidió de mí con un abrazo y me prometió que regresaría a recogerme al final de las vacaciones. Al entrar en la casa, noté que había otro hombre ahí. Mi abuelo me lo presentó como Javier. Era un hombre fornido, pero con un semblante enfermo y algo andrajoso. Sus ojos parecían vacíos, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. No dijo una palabra y en su lugar, se limitó a asentir con la cabeza cuando mi abuelo lo presentó. Aunque me sentí incómodo, decidí no prestarle mucha atención y continuar explorando la casa. A medida que exploraba la casa, quedé sorprendido por su belleza a pesar de su antigüedad. Los muebles de madera maciza y los tapices decorativos le daban un aire de elegancia y nobleza. Los pasillos estaban adornados con cuadros de paisajes rurales y retratos de antiguos miembros de la familia. Sus miradas me seguían a medida que avanzaba. La casa parecía congelada en el tiempo, como si el reloj se hubiera detenido hacía décadas. Mi curiosidad me impulsó a correr por los pasillos, explorando cada rincón de la casa. Mientras lo hacía, me encontré con Javier, quien estaba de pie en medio del pasillo. El encuentro me tomó por sorpresa y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. A pesar de su aspecto enfermo y andrajoso, su mirada era inquietantemente firme. Javier señaló una puerta al final del pasillo y pronunció sus primeras palabras desde mi llegada. Vamos. Su voz era áspera y firme, lo que me hizo obedecer de inmediato. Sin decir una palabra más, me guió hacia la habitación, la cual sería mi alojamiento durante mi estancia en el rancho. Me dijo que si los necesitaba durante la noche, la habitación de mi abuelo estaba a solo 3 puertas de la mía. Después de dar esa breve indicación, me dejó solo en mi nuevo cuarto. Mi corazón aún latía rápido por el encuentro con Javier. Su presencia me resultaba inquietante y su voz áspera había dejado una impresión duradera. Sin embargo, mi temor se desvaneció cuando entré en mi habitación. Era inmensa, con techos altos y una cama con dosel en el centro. Grandes ventanas adornaban una de las paredes, ofreciendo una vista impresionante de la parte trasera del rancho. Desde ahí, podía ver los campos y los árboles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La belleza de la vista era cautivadora y me ayudó a relajarme. A pesar de las circunstancias extrañas, me sentí afortunado de poder disfrutar de ese entorno natural. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de sombras en la habitación que parecía pintoresco en lugar de inquietante. La primera noche en el rancho fue tranquila. A pesar de los extraños ruidos que provenían de la casa, me aferré a la sensación de seguridad que me proporcionaba mi habitación con vista al campo. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se vería perturbada por eventos que estaban más allá de mi comprensión. Al día siguiente, después de un desayuno tranquilo en el que Javier apenas cruzó palabra,
Noté que ambos se pusieron a trabajar en el rancho. Esto me decepcionó un poco, ya que había esperado que mi abuelo tuviera tiempo para jugar conmigo. Sin embargo, él me prometió que más tarde me enseñaría a montar a caballo, lo cual me animó. Decidí aprovechar la mañana para explorar el rancho por mi cuenta, con la esperanza de encontrar algo interesante que hacer. Caminé por los vastos campos que se extendían alrededor de la casa, disfrutando de la belleza de la naturaleza. El aire estaba lleno del aroma de la tierra y las flores silvestres, y el canto de los pájaros llenaba mis oídos. A pesar de la soledad, el rancho tenía algo especial que me hacía sentir más relajado. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no había absolutamente nadie con quien jugar. La sensación de aislamiento volvió a apoderarse de mí y me aburrí rápidamente. En mi soledad comencé a imaginar que una vara la cual había encontrado era una espada mágica, y empecé a luchar contra dragones invisibles y monstruos malvados que acechaban en los campos. Mientras continuaba mi juego, vislumbré algo que llamó mi atención en la distancia. No muy lejos de donde me encontraba, se alzaba un pequeño cobertizo que parecía un lugar interesante para explorar. La curiosidad me impulsó a correr hacia él, emocionado por la idea de descubrir un nuevo misterio en el rancho. Sin embargo, mi entusiasmo se desvaneció cuando llegué al cobertizo y me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con una gruesa cadena y un candado oxidado. Miré por una de las ventanas, pero lo que pude ver dentro eran lo que parecían pieles de distintos animales. Determinado a descubrir lo que se encontraba en su interior, comencé a jalar de la cadena y a golpear la puerta con mi vara, pero no tuve éxito. La puerta parecía resistir todos mis esfuerzos y mi frustración comenzó a crecer. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sentí una mano fría y fuerte en mi hombro. Me sobresalté y me volví rápidamente, solo para encontrarme con la mirada fría de Javier. Su voz sonaba molesto mientras me preguntaba qué estaba haciendo y por qué no podía estar ahí. Su voz parecía molesta y en algún momento me pareció que incluso mostró un poco los dientes. Aterrorizado por la reacción de Javier, salí corriendo lejos del cobertizo y me dirigí de regreso a la casa. La tensión en el ambiente durante la comida era palpable y nadie hablaba de lo que había sucedido. En cuanto Javier se levantó de la mesa, le conté a mi abuelo, pero simplemente mencionó que el cobertizo contenía las pertenencias personales de Javier y que no debía ir ahí. La revelación de la existencia de un lugar secreto en el rancho y la reacción de Javier dejaron una sensación incómoda en mi interior. Comencé a cuestionarme qué ocultaban mi abuelo y Javier, y por qué aquel lugar estaba tan fuera de límites. La curiosidad y el misterio se entrelazaron en mi mente y sabía que aún quedaban secretos por descubrir en ese misterioso lugar. La segunda noche en el rancho fue aún más inquietante que la anterior. Mientras yacía en mi cama, tratando de conciliar el sueño, escuché un sonido que me hizo levantar la cabeza de la almohada. La puerta del cuarto de mi abuelo se abrió lentamente y un escalofrío recorrió mi espalda, ya que comenzaron a escucharse leves quejidos, los cuales en medio del silencio de la noche sonaban mucho más tétrico. Posteriormente, escuché lo que parecían ser pisadas, pero no eran pisadas comunes, eran distintas, casi como si un perro grande caminara por el pasillo. Aquello era extraño, ya que sabía que mi abuelo no tenía un perro. El miedo me invadió y mis pensamientos se dividieron entre si debía ir a investigar o quedarme en mi cama, tratando de bloquear los sonidos aterradores que llenaban la casa. Finalmente, opté por lo segundo. Esperando que los sonidos desaparecieran por sí solos, cerré los ojos con fuerza, tratando de ignorar el inquietante eco de las pisadas, y poco a poco, el cansancio y el miedo me vencieron y finalmente me quedé dormido. Cuando desperté al amanecer, no estaba seguro de si lo que había escuchado había sido un sueño o una realidad. La casa estaba en silencio, y no había señales de lo que fuera que había caminado por el pasillo en la noche. Mi abuelo y Javier ya estaban desayunando, aparentemente sin preocupación alguna en sus rostros.
Decidí hacer un comentario sobre lo que había ocurrido la noche anterior, con la esperanza de obtener una explicación o al menos algo de tranquilidad. Le mencioné a mi abuelo y a Javier las extrañas pisadas que había escuchado y la apertura de la puerta de la habitación de mi abuelo. Sin embargo, en lugar de encontrar respuestas o consuelo, sus respuestas me desconcertaron aún más. Mi abuelo simplemente me miró con una expresión de incredulidad y aseguró que no había salido de su habitación durante la noche. Javier, por su parte, negó haber escuchado algo inusual. Ambos intentaron convencerme de que seguramente solo habían sido ruidos de la casa, crujidos y susurros nocturnos que se podían atribuir a la antigüedad de la construcción. A pesar de sus explicaciones, el miedo persistía en mí, sentía que había algo que no encajaba en la imagen que me estaban presentando, las pisadas que había escuchado eran demasiado distintivas para ser atribuidas a ruidos comunes de la casa y la apertura de la puerta de mi abuelo seguía siendo un misterio sin resolver. A medida que avanzaban los días en el rancho, la sensación de aislamiento y la percepción de que ocultaban algo se hacían más intensas, las sombras de los secretos seguían acechando en cada rincón de la casa y la verdad parecía estar más allá de mi comprensión. Aquel día, decidí quedarme dentro de la casa en lugar de aventurarme por los campos del rancho. Había traído algunos juguetes conmigo, entre ellos una figura de un superhéroe que había sido mi favorita durante mucho tiempo. Me senté en el suelo de la sala de estar y comencé a jugar, haciendo que el superhéroe volara y luchara contra enemigos imaginarios. Mi imaginación se apoderó de mí y pronto me encontré corriendo por la casa, simulando que mi superhéroe volaba a través de los cielos, subí las escaleras y corrí por el pasillo a toda velocidad, divirtiéndome como nunca antes. Mientras me movía por el pasillo, noté que la puerta del cuarto de mi abuelo estaba entreabierta. Aquello me pareció extraño, ya que mi abuelo solía mantener su puerta cerrada. Me acerqué lentamente a la puerta, curioso por lo que podría estar ocurriendo, empujé la puerta suavemente para abrirla un poco más y espiar en su interior. Fue entonces cuando me encontré con una escena que me dejó paralizado. Javier estaba sentado en la cama de mi abuelo, sin camisa y tenía múltiples cicatrices en su espalda. Lo que más me impactó fue una cicatriz que parecía estar fresca, aún enrojecida y reciente. Mis ojos se fijaron en ella sin poder apartar la mirada. La herida era grande y profunda, como si hubiera sido causada por algo afilado y peligroso. Javier se dio cuenta de mi presencia y su reacción fue inmediata. Se levantó de la cama con un movimiento brusco y cerró la puerta de golpe, casi gritando que saliera. Mis piernas temblaron mientras retrocedía. Asustado por su reacción, las preguntas llenaron mi mente y el misterio que rodeaba a Javier se volvía aún más intrigante. Aquel encuentro en la habitación de mi abuelo había dejado una profunda impresión en mí. Sentía que algo extraño estaba ocurriendo en el rancho. A pesar de mis dudas y temores, decidí hablar con mi abuelo esa misma tarde. Bajé corriendo las escaleras, ansioso por encontrar a mi abuelo y contarle lo que había visto. Lo encontré en la cocina, con la ropa sucia y sudoroso, tomando agua de un vaso. Su rostro estaba cansado, pero parecía relajado. Hizo un comentario sobre cómo ansiaba que fuera mayor para ser yo quien apilara el estiércol de las vacas. Aunque el comentario tenía un tono de humor, no pude evitar seguir inquieto. Cuando no me reí por su comentario, mi abuelo notó mi expresión y me preguntó qué me ocurría. Con cierto temor le conté lo que había sucedido. Como había encontrado a Javier con las cicatrices en su espalda y la herida fresca, mi abuelo escuchó con atención. Pareció que pensó muy bien en sus palabras antes de hablar. Me miró con ternura y trató de tranquilizarme. Me explicó que Javier era un hombre que había estado en el rancho durante mucho tiempo y que había tenido varios accidentes en el pasado, incluyendo caídas de caballos que habían dejado esas cicatrices en su espalda. Me aseguró que no debía preocuparme y que todo estaba bajo control. Sin embargo,
sus palabras no lograron convencerme por completo. Sabía que había algo más detrás de la historia que me estaba contando, algo que se escondía en las sombras y que estaba relacionado con las extrañas pisadas que había escuchado la noche anterior. Las dudas seguían rondando mi mente y la sensación de que ocultaban algo se volvía más intensa con cada día que pasaba en el rancho. Los días siguieron su curso y aunque no todas las noches experimentaba el mismo evento, las sombras de los secretos persistían. Había llegado al punto en el que me había acostumbrado a la inquietud constante que llenaba la casa. Sin embargo, eso cambiaría en una noche en particular. Mientras mi abuelo me enseñaba a montar a caballo, escuché a Javier decirle que una de las yeguas estaba a punto de dar a luz y que probablemente lo haría esa misma noche. Sentí emoción por presenciar un evento tan especial, así que le pedí a mi abuelo si podía verlo. Sin embargo, su respuesta fue negativa. Dijo que no era un espectáculo para niños y que podría ver al potro al día siguiente. Aquella respuesta no fue satisfactoria para mí. Estaba decidido a presenciar el nacimiento del potro y sabía que tenía que hacerlo esa misma noche. Planeé salir de mi habitación en silencio cuando todos estuvieran dormidos y dar un vistazo a los caballos en el establo. Esa misma noche, después de esperar pacientemente a que mi abuelo y Javier entraran a la casa y se dispusieran a dormir, llegó el momento de poner en marcha mi plan. El deseo de ver al potro era indescriptible y sabía que no podía esperar más. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido y me puse los zapatos en silencio. Cuando salí de la casa, la noche estaba oscura y serena, las estrellas brillaban en el cielo y el aire estaba fresco y limpio. Caminé lentamente hacia el establo, tratando de no hacer ruido. Sin embargo, me encontré con un problema que no había anticipado. Los establos estaban cerrados con llave. Frustrado, me di la vuelta para regresar a la casa cuando noté un pequeño hueco en la cerca de madera que rodeaba los establos. Era lo suficientemente grande como para que yo pudiera pasar, pero para llegar a él, tendría que escalar por un montón de madera que mi abuelo tenía apilada cerca. Empecé a subir con cuidado, moviéndome lentamente para no hacer ruido. A medida que avanzaba, sentí una extraña sensación de que alguien me observaba. Giré la cabeza, tratando de ver quién podría estar mirándome, pero no vi a nadie en la oscuridad. Sacudí la sensación de que alguien me estaba observando y continué escalando. Sin embargo, cuando estaba a punto de alcanzar el hueco en la cerca, un ladrido tronador y amenazante llenó el aire. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que la madera bajo mis pies se desplomaba y caía hacia abajo. Perdí el equilibrio y caí al suelo, golpeando mi cabeza ligeramente. Cuando me levanté, me encontré cara a cara con un enorme perro que se veía sucio pero imponente. Su mirada era intensa y sus dientes relucían en la oscuridad. El miedo me envolvió y corrí tan rápido como mis piernas me permitieron hasta llegar a la casa. Entré en la habitación de mi abuelo, aterrorizado, y lo desperté con urgencia. Mi abuelo me escuchó con paciencia mientras le contaba lo sucedido. Aunque mi miedo me impedía hablar con claridad, él trató de calmarme y dijo que estaba bien, que seguramente Javier me había confundido con un ladrón y que al reconocerme solo me dejó ir. Sus palabras no hicieron más que aumentar mi confusión. Mi abuelo decidió que era hora de contarme la verdad sobre Javier. Me explicó que Javier era lo que se podría denominar un nahual, alguien que tenía la habilidad de transformarse en un animal, en su caso, un perro. Me contó cómo se conocieron y cómo Javier había sido el motivo principal para vivir tan alejados de todo. Mi mente estaba llena de preguntas y asombro. Mientras escuchaba la historia de mi abuelo, me costaba creer que Javier tuviera la capacidad de transformarse en un perro y que mi abuelo hubiera estado viviendo con él durante tanto tiempo. Aquella noche, mi perspectiva de la vida cambió para siempre, y aunque mi miedo inicial se había desvanecido, un nuevo interés hacia lo desconocido se apoderó de mí.
Hoy en día ya como adulto aún visito de vez en cuando a mi abuelo y a Javier. Aunque mi perspectiva de la vida ha cambiado desde que lo conozco, ahora sé que el mundo tiene enigmas, los cuales tal vez jamás podremos descifrar, y solo nos resta vivir con ellos. Habían pasado 5 años, desde aquella experiencia que cambió mi vida de manera irrevocable. A los 25 años, la muerte de mi novia, mi amor eterno, dejó una marca indeleble en mi alma y alteró mi percepción de la realidad. A lo largo de estos años, he intentado poner en palabras la complejidad de aquellos momentos oscuros que me llevaron al borde del abismo emocional. Nací y crecí en la bulliciosa Ciudad de México, y es en donde transcurre esta historia. Fue durante la preparatoria, cuando conocí a aquella que en mi corazón será el amor de mi vida por siempre. Era una persona excepcional, una combinación única de amabilidad, inteligencia y una disposición siempre presente para ayudar a los demás. Desde el momento en que la vi, quedé profundamente enamorado y afortunadamente, ese sentimiento fue mutuo. Comenzamos una relación que trascendió los años, sobreviviendo incluso a la transición a la universidad, a pesar de que temíamos que la distancia y las responsabilidades académicas pudieran separarnos. Nuestra conexión se fortaleció. Tenía la firme creencia de que nuestra historia de amor perduraría hasta la vejez, pero el destino tenía otros planes para nosotros. 2 años antes de terminar la universidad, mi amada comenzó a experimentar problemas de salud aparentemente insignificantes, fatiga constante y moretones inexplicables. Llevaron a una visita al médico y ahí se desencadenaron nuestros peores temores: leucemia. El diagnóstico fue devastador y aunque luchamos con todas nuestras fuerzas, la enfermedad avanzó con una velocidad implacable. Me aferré a la esperanza, mientras ella enfrentaba tratamientos agotadores y descansaba en busca de alivio. Sin embargo, la realidad cruel no tardó en manifestarse y su luz se apagó de manera inesperada. La muerte de mi novia me sumió en una tristeza profunda, amenazando incluso con arrebatar mi carrera universitaria. Recuerdo claramente esos días oscuros, en los que la simple idea de salir o hablar con alguien parecía una tarea titánica. Sentía que nadie en el mundo podía comprender la magnitud de mi dolor. Afortunadamente, mi familia intervino, guiando mi vida hacia grupos de apoyo, diseñados para enfrentar pérdidas tan abrumadoras. Un año de terapia fue mi salvavidas, permitiéndome sanar heridas emocionales que parecían incurables. Aunque aún sentía su ausencia y sabía que mi camino de recuperación era largo, comencé a encontrar destellos de luz en mi vida una vez más. Surgieron nuevas amistades y redescubrí la importancia de compartir risas y experiencias con aquellos que me rodeaban. Pese a las recomendaciones bien intencionadas de encontrar un nuevo amor, la idea de otra relación romántica me aterraba. Sentía como si traicionaría la memoria de mi amada novia, como si encontrar la felicidad con otra persona fuera un acto de deslealtad. Su muerte se mantenía fresca en mi mente, y cualquier intento de avanzar me parecía un acto irrespetuoso hacia lo que compartimos. Sin embargo, pronto me sentí ligeramente presionado a hacerlo, ya que la mayoría de mis amigos tenían parejas y cuando salíamos, a menudo me encontraba como el único sin compañía. Sentía que quizás podría darme otra oportunidad, aunque honestamente, en aquel tiempo, no me sentía del todo preparado para hacerlo. Mi madre también alentaba la idea, sugiriendo que era demasiado joven como para estar soltero el resto de mi vida. Tratando de hacer el mínimo esfuerzo, creé un perfil en una aplicación de citas y pronto estuve en línea. Aunque no estaba completamente seguro de mí mismo, la verdad era que en ese momento no estaba tan interesado en casi ninguna chica que le diera me gusta a mi perfil en esa aplicación. Podían pasar días sin que abriera la aplicación, hasta que un día, mientras revisaba los perfiles de las chicas que me habían dado me gusta, por accidente, deslicé hacia el otro lado y hice match con una de ellas.
No era mi intención y hasta ese momento, después de 2 meses, no le había dado me gusta a ninguna persona, no sabía cómo quitar ese me gusta, pero después pensé que daba igual, que lo más probable es que no pasara absolutamente nada. Pocos minutos después, recibí un mensaje en privado de la chica a la que le había dado me gusta por accidente. Estaba a punto de explicarle mi error, pero algo dentro de mí me dijo que quizás debía dejar de ser tan cerrado y tratar de entablar una relación, así que respondí al mensaje y comenzamos a hablar. Resultó que no era para nada malo, de hecho, la conversación fluyó demasiado bien. Parecíamos tener el mismo tipo de gustos en películas, series y también en cómo nos gustaba tener una cita. Además, vivíamos relativamente cerca, por lo que después de pasar algunas horas conversando, la chica propuso ir a tomar algo al día siguiente. Al principio quería negarme, pero pensé que realmente necesitaba salir de mi zona de confort, así que accedí. Al día siguiente, cuando faltaban solo un par de horas para la cita, estaba realmente nervioso, tan nervioso que estuve a punto de cancelar. Sin embargo, como ya se lo había contado a mi mejor amiga, esta no me dejó hacerlo y trató de animarme, diciéndome que en el peor de los casos, simplemente esa sería la única cita que tendría, así que finalmente me dirigí hacia la cafetería donde nos habíamos quedado de ver. Llegué unos 5 minutos antes, sin embargo, cuando crucé la puerta de la cafetería, noté que la chica ya estaba ahí, estaba vestida tal y como me dijo que lo estaría, y también la reconocí por sus fotos de perfil en la aplicación. Me acerqué y me senté en la mesa junto a ella. Sin embargo, al sentarme, noté que la chica estaba un poco seria. Le pregunté el motivo y ella respondió que había llegado tarde. Sin embargo, al mirar mi reloj, le dije que eso no era cierto, que de hecho había llegado a tiempo. La chica explicó que según los mensajes que me había enviado el día anterior, ella siempre prefería llegar 15 minutos antes. Fue extraño, ya que recordaba la conversación, pero supuse que era un hábito personal suyo, no una regla estricta para llegar siempre 15 minutos antes de la hora pactada. Decidí no darle mucha importancia, especialmente porque la chica me sonrió y dijo que ya había llegado, lo cual era lo único importante en ese momento. La cita comenzó, y tal como habíamos experimentado a través de mensajes de texto, teníamos una química natural. Me agradó su compañía, tenía buenos temas de conversación y siempre estaba dispuesta a escuchar. No hubo nada negativo en esa cita, así que al finalizar, nos despedimos, acordando una segunda cita un par de días después. Realmente disfrutaba pasar tiempo con ella, era una persona agradable o al menos eso parecía. Al regresar a casa, después de la segunda cita acordada, decidí revisar nuevamente su perfil en la aplicación de citas. Hasta ese momento, recordé que le había dado me gusta por accidente y debido a eso, no me había tomado el tiempo de leer la descripción de su perfil. Al principio, todo parecía normal, su color favorito era el negro, le gustaba la comida japonesa y buscaba una relación seria. Sin embargo, algo en su descripción me desconcertó un poco, le gustaba practicar brujería. Honestamente, yo no creía en nada relacionado con la brujería, los astros o los cristales mágicos. Durante la enfermedad de mi exnovia, su familia había intentado métodos alternativos, incluida la medicina herbaria y consultas con brujos, pero nada había funcionado y había llegado a la conclusión de que eran prácticas sin fundamento. Aunque me consideraba ateo, pensé que la creencia en cosas como la brujería no debería ser un gran problema. Después de todo, cada persona era libre de creer en lo que quisiera. Sin embargo, un par de horas después, recibí una solicitud de amistad de la chica en Facebook. Al ingresar a su perfil, me di cuenta rápidamente de que la afición por la brujería era mucho más que un simple hobby. Básicamente, todo su perfil giraba en torno a eso.
Subía nuevas adquisiciones de cristales que parecían realizar limpias, compartía publicaciones acerca de magia y en general mostraba un interés profundo en el mundo esotérico. Aunque no había nada extraño o indicativo de inestabilidad en su perfil, parecía evidente que realmente disfrutaba de esos elementos. A pesar de no haber encontrado nada que sugiriera problemas, sentía que podría no funcionar una relación con alguien tan involucrado en lo espiritual en aquel momento de mi vida. Estaba bastante desapegado de todo lo relacionado con lo espiritual y estaba seguro de que esta diferencia podría afectar nuestra conexión. Primero, consideré enviarle un mensaje explicándole mis pensamientos, pero luego pensé que eso podría ser un tanto impersonal. Luego, la idea de llamarla cruzó mi mente, pero rápidamente rechacé la posibilidad de ser percibido como grosero. Finalmente, decidí abordar el tema cara a cara en nuestra próxima cita, ya que me pareció lo más adecuado. Durante los días previos a la cita, yo me comportaba un poco distante por mensaje, no quería dar falsas esperanzas de una relación que probablemente no llegaría a culminar. Así, llegó el día pactado para nuestra segunda cita y honestamente, no entiendo muy bien qué sucedió. Al llegar al restaurante, estaba completamente convencido de expresarle mis preocupaciones, pero cuando la chica llegó, me abrazó con fuerza. Al principio, me sentí un poco incómodo, pero rápidamente experimenté una sensación de calidez que no podía ignorar. Era como si en los brazos de esta chica estuviera en el mejor lugar del mundo y no quisiera volver a despegarme de ella jamás. Cuando el abrazo terminó, me quedé sin palabras. Nos sentamos en la mesa y esperamos a que el camarero nos atendiera. Durante esa cita, recuerdo que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue mucho mejor que la primera cita y todas esas horas que habíamos pasado hablando por teléfono. En ese momento, la veía como la mujer más hermosa del mundo. No podía pensar en ninguna otra persona que no fuera ella. La conexión era tan fuerte que antes de que la cita terminara, le pedí a la chica que fuera mi novia, a lo que ella accedió de inmediato. Desde ese día, formalizamos nuestra relación y todo parecía ser de color rosa, al menos para mí. Sentía que había vuelto a encontrar el amor, pero a medida que pasaban las semanas, las cosas comenzaron a torcerse un poco. Al principio, todo parecía ir bien, aunque empecé a notar que me estaba sumergiendo demasiado en la realidad de mi nueva novia, aunque nunca me había interesado el tema de la brujería o los astros. Me encontraba siguiendo sus deseos y permitiéndole tomar todas las decisiones. Me regaló un collar con un cristal transparente que contenía un líquido rojizo en su interior. Me pidió que prometiera usarlo siempre y que nunca me lo quitaría. A pesar de no tener ningún interés en ese tipo de accesorios, cumplí con mi palabra y llevaba el collar todo el tiempo, incluso cuando me duchaba. Con el tiempo, comencé a notar ciertos comportamientos de mi nueva novia, que no me agradaban en absoluto. Dado que nos conocíamos hace poco, ella empezó a revelar defectos que no había tenido la oportunidad de reconocer anteriormente. Uno de ellos era su tendencia a hablar exclusivamente sobre ella misma. Cualquier conversación apenas podía durar más de 5 minutos, antes de que el tema se centrara en ella, y esto empezó a cansarme un poco. Además, demostró ser muy exigente en cuanto a la programación de horarios. Si quedábamos en encontrarnos a cierta hora, ella esperaba que llegara 15 minutos antes y si no lo hacía se molestaba. Hubo una ocasión en la que me retrasé 2 minutos debido al tráfico y su reacción fue una escena que llamó la atención de todos en el lugar. Con el tiempo, noté que también era una persona posesiva y celosa. Se incomodaba si hablaba con mis amigas o salía con alguien que no fuera ella. Las llamadas durante las horas de trabajo se volvieron frecuentes y si no respondía, desencadenaba grandes peleas al llegar a casa. Además, se mudó conmigo extremadamente rápido, como si no pudiera decirle que no a ninguna de sus peticiones. Quería saber dónde estaba en todo momento.
Tenía la contraseña de mi teléfono y acceso a todas mis cuentas de redes sociales. Estos comportamientos preocuparon a mis amigos y amigas, quienes al conocerme durante mucho tiempo, temían por mi bienestar. En innumerables ocasiones, me recomendaron terminar la relación, pero a pesar de mi propio cansancio y del constante estrés que la relación me estaba causando, era algo que no podía hacer. Estaba totalmente encaprichado con ella, incapaz de entender por qué no podía liberarme, a pesar de que la relación se había convertido en un estrés constante que estaba afectando negativamente mi estabilidad mental. En una ocasión, después de la jornada laboral, un grupo de compañeros, incluida mi mejor amiga, me propuso ir a un bar para tomar algo, aunque al principio vacilé y mostré resistencia. Finalmente cedí después de que me convencieran. Para evitar problemas con mi novia, le envié un mensaje para informarle de mis planes. Sorprendentemente, no obtuve respuesta, pero decidí no darle demasiada importancia, considerando las frecuentes discusiones telefónicas que solíamos tener. Así, me dirigí al bar. Con mis compañeros y todos pasamos un buen rato. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando mi mejor amiga me invitó a bailar y acepté. Mientras disfrutábamos de la música, noté la entrada de mi novia al establecimiento, desencadenando una escena de celos descontrolada que llamó la atención de todos, incluso llevando a la intervención de seguridad. En el estacionamiento, los celos persistieron y mi novia no lograba calmarse y en un momento de desesperación, me abofeteó en la cara. Este impactante momento sirvió como despertar de aquel trance en el que había estado sumergido durante meses. Aturdido, pude finalmente exigir que se marchara y le pedí que nunca más me buscara. Aquel día, me refugié en casa de mi mejor amiga, donde me di cuenta de que durante la confrontación, había perdido el collar que mi exnovia me había dado. En ese instante, no le di demasiada importancia, ya que no quería tener nada que me recordara la horrible relación que acababa de dejar atrás. Al día siguiente, junto con mi amiga, regresé al departamento que compartía con mi exnovia para recoger mis pertenencias. Asegurándonos de que mi ex no estuviera presente, pude empacar sin complicaciones, sintiéndome liberado de un peso profundo. La sensación de liberación me llevó a celebrar con un grupo de amigos esa misma tarde. Sin embargo, al regresar a casa de mi amiga, noté que mi teléfono tenía más de 200 llamadas perdidas y numerosos mensajes en todas mis redes sociales provenientes de mi exnovia. Este descubrimiento planteó interrogantes sobre la intensidad y la obsesión de mi expareja, dejándome con una mezcla de confusión y preocupación. Las inquietantes amenazas y mensajes de mi exnovia se volvieron cada vez más perturbadores, a pesar de que en sus primeros mensajes ofrecía disculpas y prometía que la violencia no se repetiría. Sus comunicados adquirían un tono amenazante y obsesivo a cada mensaje que me enviaba. Insistía en que me arrepentiría y que sin ella no sería nadie. Las promesas de que nunca encontraría a alguien como ella se convirtieron en una especie de mantra tenebroso que, aunque desconcertante, opté por atribuir a la rabia de haber sido dejada. Pocos días después, logré mudarme a un nuevo departamento, recuperando así mi privacidad y alejándome de cualquier forma de acoso. Sentía alivio al pensar que mi exnovia no tenía manera de conocer mi nueva ubicación. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció en la primera noche en mi nuevo hogar, mientras me sumía en un sueño profundo. Un crujido entre las bolsas de mudanza interrumpió la paz. Al alumbrar con la luz de mi teléfono, no encontré nada fuera de lo común, atribuyéndolo a los sonidos normales de un lugar desconocido. La segunda señal de que algo estaba mal ocurrió cuando entre sueños experimenté la sensación de una mano acariciando mi rostro. Sobresaltado, salté de la cama y al abrir los ojos,
Vislumbré una sombra oscura deslizándose debajo de la cama, la ansiedad se apoderó de mí y traté de convencerme de que solo era una pesadilla. No obstante, mi teléfono sonó, revelando un mensaje de un número desconocido que decía: mi amigo piensa que te ves hermoso mientras duermes. Aterrorizado, iluminé cada rincón de mi nueva casa, descubriendo que la sombra no podía moverse en la luz. Desde ese día, me vi obligado a mantener las luces encendidas constantemente. Este episodio se volvía más insoportable y no sabía a quién recurrir. Sin embargo, lo peor aún estaba por suceder. Después de meses de vivir con las luces encendidas constantemente, tratando inútilmente de liberarme de la entidad perturbadora que parecía perseguirme a toda hora, mi vida tomó un giro inesperado. A pesar de haber buscado ayuda en diversas limpias y charlatanes que solo buscaban aprovecharse de mi desesperación, la presencia indeseada persistía y una noche, mientras dormía en mi habitación iluminada artificialmente, tuve un sueño extraño y revelador. En el sueño, mi exnovia no era un ser amenazante, sino algo que anhelaba y necesitaba. Su aroma se convirtió en la única cosa que podía brindarme consuelo, y su presencia parecía ser lo único que mi corazón anhelaba. Al despertar, experimenté una visión completamente diferente de ella, una que me llevó de nuevo a la obsesión. Un impulso irracional me llevó a intentar reconciliarme, a rogarle que volviera a mi lado. Cada llamada no contestada y cada rechazo solo profundizaban mi sensación de vacío. Desesperado, llegué incluso a su trabajo, arrodillado y suplicando que regresara. Mi exnovia disfrutaba de mi sufrimiento, negándose a volver conmigo. Sentí que mi vida carecía de sentido sin ella, dispuesto a humillarme con tal de tenerla de nuevo. Afortunadamente, mi mejor amiga intervino, llevándome a Veracruz para encontrarme con un chamán que prometía liberarme de cualquier maleficio. Al llegar, el chamán, sin necesidad de explicaciones, identificó un fuerte amarre y endulzamiento, así como la presencia de una entidad oscura que me perseguía. Comenzaron limpias y rituales, bebiendo brebajes que prometían purificación. El chamán explicó que todo esto era producto de magia negra, un poder sobrenatural que requería devolver a quien lo había desatado. Acepté la propuesta y tras varias sesiones, me sentí liberado. Durante mucho tiempo, mi exnovia dejó de acosarme y la paz volvió a mi vida. Sin embargo, hace unos meses la volví a ver. Ella estaba visiblemente afectada, envejecida prematuramente, y aunque no sé si fue el resultado de la magia negra, devolviéndole sus acciones o simplemente las consecuencias de su propio oscuro camino, eso ya no me importa. Mi prioridad es seguir adelante, aprendiendo de las lecciones que esta experiencia me dejó y dejando atrás las sombras del pasado. Relatos anónimos.